10:35, último bloque de Buenos Días Región. Desarrollamos hidrógeno verde los días martes, por eso cerramos un poquito antes el matinal. Y siempre los días martes aprovechamos de tener temas de salud. Agradecemos al Servicio de Salud Magallanes y al equipo de comunicaciones que semana tras semana se coordinan con nuestro productor Luis Barría para ver qué tema cubre la agenda en materia de salud en el matinal, en el Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Estamos viendo calle Bories, porque Punta Arenas presenta en estos instantes cielos parcialmente despejados. La temperatura actual 3 grados, sensación térmica de -1, 36 kilómetros por hora se espera que sea la velocidad del viento en el día de hoy y el porcentaje de humedad es de un 88%. Así se encuentra Punta Arenas en esta mañana de día martes. Vamos a estar conversando con los siguientes profesionales, con Romina Cárcamo, jefa del Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial. Buenos días, Romina, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por venir. Y también con Milton Gómez, profesional del Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial. Milton, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ambos por venir para aprovechar de conversar respecto a el Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial y junto con eso también ir revisando actividades, la hoja de ruta, el cómo poder saber un poquito más, el cómo acercarse, puedo cumplir o no con los requisitos para poder ser parte del Centro Diurno. Todo eso y mucho más lo estaremos conversando en este bloque. Para quienes no estén muy interiorizados respecto a Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial, no sé a quién de los dos les gustaría comenzar comentándonos cómo parte todo esto a través del tiempo, su importancia, sus objetivos y cómo ha ido avanzando a través de los años. ¿Qué es el Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial, Romina? Bueno, el Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial es un programa que pertenece a la Red de Salud Mental. Atiende de forma ambulatoria a personas adultas que tienen patologías como esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de la personalidad, depresión. Tenemos algunos usuarios igual con problemáticas de consumo de sustancias, alcohol. Este programa funciona de lunes a viernes. Nosotros trabajamos a través de intervenciones de tipo grupales, intervenciones individuales, familiares. Esto se basa generalmente en la exploración de nuevas ocupaciones, en entrenar las habilidades de los usuarios cognitivas, sensoriomotoras, socioemocionales, para que ellos de alguna forma puedan insertarse de la mejor forma en su comunidad. Algunos, por ejemplo, quieren quizás encontrar algún empleo, también se puede trabajar esa área, pero es bien diverso, la verdad. Es un programa que lleva muchos años en la región, más de 20 años en realidad. Ha ido creciendo. Somos un equipo de poquitos funcionarios en realidad, somos 6 funcionarios. Hay terapeuta ocupacional, trabajadora social, tenemos profesor de educación física, monitora comunitaria, técnico en enfermería. Y también tenemos el apoyo de médico psiquiatra algunas horitas, nutrición también algunas horitas y enfermería. Pero en realidad los usuarios tienen que cumplir con un perfil, obviamente, son derivados desde el COSAP adulto, hay derivaciones también desde APS, desde los ASFAM en realidad, y también desde la UCIP, desde la unidad hospitalaria de unidad de psiquiatría del Hospital Clínico. Ya. Eso como a grandes rasgos. Pero por lo general, y muy importante, siempre derivación. Claro, siempre con derivación. Entonces, una vez nosotros recibía la derivación, la dupla evaluadora gestiona las entrevistas y si cumple con el perfil, la persona ingresa al programa por un mínimo de 6 meses, máximo 2 años. ¿Cuánto tiempo lleva en el programa, Romina, y cómo ha sido la experiencia de poder ir viendo a través del tiempo las modificaciones, los cambios, las actualizaciones también del mismo programa? Yo voy a cumplir 10 años trabajando en el Centro Diurno. Es harto tiempo, pero en realidad se ha pasado volando. Me gusta mucho mi trabajo, entonces yo creo que eso igual ha hecho como bien ameno todo esto. Y los usuarios son un amor. La verdad es que son personas que carecen muchas veces de afecto, de cariño, de atención, y en el programa somos una familia. Entonces, todo lo que quizás no encuentran o no encontraron en otro lugar, lo encuentran en el Centro Diurno. Obviamente no están de por vida en el Centro Diurno porque tampoco la idea es cronificarlo, ¿cierto? Máximo 2 años, por eso te comentaba.
La idea es que ellos de alguna forma ahí vayan haciendo un trabajo paulatino en cuanto al entrenamiento de sus actividades de la vida diaria básicas, instrumentales, que ellos puedan ir generando nuevas redes, incorporándose a nuevos roles, para insertarse finalmente en la comunidad. Y lo que se logra ahí es algo bien bonito. Los chicos salen con amistades, que muchos de ellos entran solos, por así decir, y generan un grupo grande de amistad. Yo he visto, por ejemplo, con el tiempo que el centro diurno ha crecido. Hoy en día tenemos actividades mucho más innovadoras que antes. Igual tiene que ver obviamente con la calidad de las personas que están trabajando en el programa. Son personas muy humanas que lo entregan todo, que están constantemente buscando nuevas técnicas terapéuticas para trabajar con las personas, que llamen la atención, ¿cierto?, de los usuarios, no quedarse siempre en lo mismo. Yo creo que por ahí va un poco como el enganche para el usuario. ¿Cómo ha sido su experiencia, Milton, a través de los años que lleva en el programa y los cambios que ha podido ver también a través del mismo? ¿Cómo ha sido su experiencia en el programa del Centro Diurno Psicosocial, de rehabilitación psicosocial? Sí, en particular en el programa llevo un poco más de 3 años, pero en el servicio de salud ya voy por los 12 años trabajando en salud mental, antes trabajando en rehabilitación por consumo de sustancias en adolescentes, así que fue otro lugar, ¿cierto? El empezar a descubrir un poco todo el mundo de la psiquiatría. Ha sido una linda experiencia, en particular estoy en varios proyectos, programas de talleres, pero lo esencial es porque fui como enganchando, porque tenía varias horitas en el COSAM Miraflores. El programa me gustó mucho por la calidad humana del equipo y me desempeño principalmente llevando la terapia a través de la horticultura. Tenemos un invernadero, que no sé si por ahí van a aparecer algunas imágenes, que comenzamos, ¿cierto? Bueno, cuando llegué el invernadero solamente era techo y paredes, adentro todo fue autoconstrucción con materiales, reutilizando cosas. De hecho, todo lo que está ahí construido con palet adentro está ensamblado con los mismos tornillos del último carro alegórico del carnaval que ocupamos. Materiales como bolsas de comida, de alimentos de mascotas, palet. Hemos tenido muchas distintas variedades de hortalizas, desde pepino, tomates, variedades, hortalizas de hoja, y es un lindo proceso terapéutico desde comenzar, ¿cierto?, con una semilla y siempre ocupar la analogía o metáfora de que al final uno cosecha lo que siembra. 3 añitos en el Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial, pero más tiempo en el servicio de salud. 10 años usted, Romina, en el programa. ¿Hay cosas que la pandemia haya permitido dejar a flote en materia de salud mental o cositas que capaz antes no se conversaban, que ahora sí se pueden conversar o trabajar, o necesariamente no fue tan así? Sí. Creo que tener la posibilidad de tener la visión de ambos, pandemia y salud mental acá en la experiencia del Centro Diurno. Bueno, hay datos que exponenciales, ¿cierto? Que el tema de salud mental, no, por decirlo así, ya no es tema, es algo que se debe conversar, es algo que se debe enfrentar como salud pública, pero yo creo que el momento en que nosotros por lo general como funcionarios de salud seguimos funcionando en toda la pandemia, pero mucha gente empezó incluso a valorar de manera distinta los mismos espacios que cohabitaban. El poder compartir con su familia que quizás de repente no compartían todo el día. El tema ambiental, social, es muy importante en tema de salud mental. Vemos que la psiquiatría, antiguamente por lo general al paciente se le escondía, no era alguien que se proyectaba a la sociedad. Por lo tanto, el volver quizás con alguna patología de salud mental agravó un poco los avances quizás que el ambiente igual ayuda a progresar. En Punta Arenas, por lo menos, bueno, hace poco
tuvimos una movilización, ¿cierto?, en el COSAM, porque es mucha la demanda para la cantidad de programas y personas que trabajan en el servicio de salud, específicamente en el área de salud mental. Entonces es una demanda que ya está tomando una importancia más relevante, y yo creo que la pandemia hizo que se pudiera conversar o hablar más de estos temas, ¿cierto? Y ojalá en algún momento hablar sin etiquetas, ¿cierto? Sin complicaciones o mencionar que esta persona es así o asá, ¿cierto? Sino que hablemos de la inclusión, y ojalá quizás no hablar de inclusión, sino de personas, que todos pasamos quizás por algún momento en la vida que necesitamos un poco de esta atención, y más que nada de sobrellevarla acompañado y no aislado, como en algún momento igual lo vimos con el tema de la pandemia. Y en su caso, Romina, ¿qué nos podría comentar sobre el tema de pandemia y salud mental? Nosotros en un principio, cuando recién partió la pandemia, teníamos mucho miedo en el sentido de no, acá se van a descompensar los usuarios, tanto encierro, porque hay que recordar que no se podía salir a ninguna parte. Claro, y ustedes hacen todo el tema de acompañamiento también. Claro, y el fuerte del taller, o sea, del fuerte del centro diurno, es que los usuarios asisten todos los días, de lunes a viernes, a intervenciones grupales. Estoy hablando de grupos de 15 personas, de 20 en su máximo, ¿cierto? O en su mínimo 10. Ese es el fuerte. Entonces nosotros decíamos, no, acá se nos van a descompensar los usuarios, ¿qué vamos a hacer? Ya, y nos empezamos a desplegar en terreno. En realidad teníamos la autorización, obviamente, porque estábamos con teletrabajo, pero teníamos la autorización para trabajar en terreno con todas las medidas de protección, obviamente, mascarilla, pechera, guantes, todo, ese escudo facial que se utilizaba, todo completamente disfrazado, por así decir. Y íbamos a sus casas, trabajábamos en su domicilio, ya sea el entrenamiento de ABD, lo que haya que trabajar. Preparábamos guías de estimulación cognitiva o de actividades manuales también. Les entregábamos como kit de materiales para que ellos trabajen en sus casas, y hacíamos talleres grupales, pero la forma que teníamos para reunirlos era a través de videollamada. Entonces yo personalmente hacía talleres grupales todas las semanas con los usuarios, y era complejo porque hay algunos que no sabían utilizar celular, o solamente sabían cómo contestar una llamada pero no una videollamada o cosas así. Entonces ahí hubo que igual hacer otro trabajo, porque había que gestionar celulares. Hubo un proyecto que se realizó, se pudieron gestionar, me acuerdo, creo que como 6 celulares. Obviamente que permitían videollamadas, ¿cierto? Enseñarles a utilizar, entregarles un documento como plastificado, cómo contestar, de forma bien visual. Y hacíamos talleres grupales a través de videollamadas, y los chiquillos estaban conectados 30 minutos, 40 minutos, hasta una hora de repente, y diferentes temas. Hoy día vamos a hablar, obviamente hablábamos de lo que estaba pasando también, pero los talleres cómo se realizaban con normalidad. Hoy día vamos a hablar de asertividad, hoy día vamos a hablar de trabajo en equipo, hoy día vamos a hablar de la importancia de tomarse los medicamentos, todo eso con videollamada. Y así estuvimos harto tiempo, como 3 meses, y claro, habían usuarios que les costaba, por ejemplo, cuando funcionábamos con normalidad, les costaba ir como regularmente al centro diurno, y había que estarlos llamando, ¿por qué no vienes? ¿Qué está pasando? Y les gustaba quedarse en casa durmiendo, por así decir, pero con la pandemia después pasó todo lo contrario. Habían algunos que querían puro volver, entonces que de un principio que no querían salir de la casa, después ya querían por favor que vuelva a centro, y me preguntaban todos los días cuándo vamos a volver, cuándo vamos a volver. Y claro, nosotros de ese miedo que teníamos de pucha, los chicos se van a descompensar, en realidad no pasó. Al menos en ese tiempo teníamos como 20, 25 usuarios, no me acuerdo, en total. Y claro, no, de muy pocos, muy así como contados con los de la mano, podría decir, que se descompensaron, pero algo muy pequeño a lo que nosotros pensábamos que iba a ser. En realidad estuvieron súper bien, lo lograron, y nosotros súper orgullosos de ello en realidad, porque no era que obviamente que no les teníamos fe, todo lo contrario, pero siento yo que el apoyo constante del equipo completo, desplegándose en terreno y buscando la forma de que ellos reciban sus terapias, igual ayudó a que ellos no se descompensen, que es el hecho de ir a sus casas, de trabajar a través de videollamadas, con guías, los llamamos, no sé, día por medio, para saber cómo están, para saber si tenían COVID, porque había algunos que tenían COVID y que obviamente uno se preocupaba por su salud.
a usuarios que igual eran adultos mayores, entonces para ellos un desconocimiento total, lo igual para nosotros obviamente, incertidumbre de lo que iba a pasar, de cuánto va a durar esto, entonces todo eso había que manejarlo. El tema de la ansiedad, obviamente ahí se agudizó un poco más, personas que eran como que tenían como sintomatología más ansiosa y más depresiva, claro, claramente se agudizó y algunos estaban más depresivos que en un inicio, por ejemplo, más ansiosos que antes, pero eso todo fue trabajable. Y al final, la verdad es que haciendo como, poniendo todo en la balanza, yo creo que fue como un episodio de un momento de aprendizaje mutuo, tanto de los usuarios hacia ellos mismos, como de, oye, no sabía que iba a poder mantenerme con tanta calma con la que me mantuve en pandemia y lo lograron. Y nosotros igual, pues de darle más ficha a los usuarios y decir, oye, ellos sí pueden. Entonces, fue como un desafío. ¿Cuáles son las cosas que, por así decirlo, visto desde lo social, desde las etiquetas o desde quienes están fuera del conocimiento de la dinámica del Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial, son las cositas que como que más suelen repetirse? Desde lo que respecta al tema de ir demitificando capaz ciertas cosas. ¿Qué cositas son como lo que más suele repetirse en en esa dinámica? Yo creo que del resto de las personas hay mucho prejuicio. De hecho, hace muy poquito, y no recuerdo bien en qué instancia, pero me comentaban de manera particular, que hay que tener como fortaleza o cosas para poder trabajar ahí. O sea, es como mucho cuco, por decirlo más coloquial. Pero para nada, o sea, sí, nosotros obviamente funcionábamos muy distinto ya el bagaje, el tiempo, ¿cierto? No vemos al usuario, al paciente, como la patología X o etiquetarlo en una enfermedad. Nosotros vemos personas que están en una situación compleja de salud, tal cual como, no sé, alguien se pueda fracturar y uno no le dice, ahí está el cojo. ¿Me entiendes? Es como, hoy está el fracturado. Nosotros, de hecho, tampoco somos tío, profe, no sé, somos compañeros, estamos ahí para estar en este proceso con ellos, pero yo creo que hay mucho prejuicio desde afuera. Es importante sacar el estigma del espacio, ¿ya? De hecho, el COSAM Miraflores, por muchas personas, es denominado como el psiquiátrico, ¿ya? Cuando hay que comprender que hay muchas patologías en sí y no hay nadie que esté ahí encerrado, ¿cierto?, por su patología. De hecho, las personas que participan en el programa Centro Diurno, muchos de ellos están muy compensados farmacológicamente. El tema ambiental a ellos igual los ayuda a salir adelante. Pero yo creo que hay mucho prejuicio del resto de las personas, de falta de conocimiento, pero la verdad que nosotros como funcionarios públicos, una cosa es hacer nuestro trabajo, pero otra es comprender que son personas sintientes, que tienen distintas formas de pensar, de actuar quizás en algún momento, comprendiendo que en un pasado la psiquiatría todo era como ojalá escondido. Un tabú. Y claro, y ahora es todo lo contrario. Ojalá mientras tenga un ambiente social, comunitario, donde participe, donde todos los días vea gente que esté por un buen tiempo igual acompañando, porque nosotros tenemos un proceso que el mínimo son 6 meses hasta 2 años de tratamiento. Ayuda a que salgan adelante, porque el proceso de salud mental es día a día, no es algo como que uno espera que una herida se cicatrice y listo, no va a tener ningún problema. Hay muchas cosas que hay que sobrellevar, van a haber días malos, días muy buenos, y lo importante es que estar en compañía, estar en esos momentos de crisis, es importante saber de que hay alguien dentro de la red, ¿ya? Por lo general hay mucha soledad en algunos procesos, pero en otros hay más red o referentes que apoyan, y en este caso, en este proceso,
para muchos de ellos y ellas, nosotros como equipo somos parte de su red. ¿Cuáles son hoy en día los desafíos que tiene el Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial? ¿Lo tiene que ver con cosas capaz de infraestructura, a medida de que van subiendo estos temas en la dinámica del día a día, la necesidad de más profesionales, que avancen en políticas públicas? ¿Cuáles son actualmente como los desafíos que implica el desarrollo del Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial? Yo creo, o sea, personalmente, claro que en materias de políticas públicas falta mucho todavía. De hecho, la psiquiatría es como el hermano pobre de la medicina. Está al debe, ¿no? Está muy al debe. Sí, de hecho nos llega, es poco el recurso económico, por así decir, que queda para la salud mental en general a nivel país. Claro, hay mucha falencia a nivel de infraestructura, hay mucha falencia a nivel de materiales con los que se trabajan hoy en día. Por eso, bueno, al menos Milton, que trabaja mucho el tema del reciclaje también con los usuarios, pero claro, hemos tenido como dificultades en ese sentido y es lo que falta. Profesionales también, obviamente falta, como te decía, somos un equipo súper pequeño, somos 6 personas, y es como que todos hacemos de todo. Entonces, falta eso, y por el lado de la gente, obviamente falta, como decía Milton, que la gente de alguna forma tenga más empatía, deje de ser tan egoísta, pensar muy individualista de repente es la gente, en el sentido de mirar solamente, o sea, no mira más allá de sus narices, ¿cierto? Y es como el prejuicio constante con que el loquito, que es agresivo, que mejor no lo miro porque capaz que me pegue, y eso no es así. Entonces yo creo que falta mucho de varias aristas. Nos quedó claro que se llega a través de derivación, a través de otros servicios que son dependientes del Servicio de Salud Magallanes. Se trabaja de lunes a viernes, hay un equipo de 6 profesionales, hay varias actividades. Estuvimos viendo ahí lo que estuvo realizando Milton con este tema de la horticultura, pero para finalizar, y en estos bloques finales que nos quedan, quiero también aprovechar de conversar sobre como el grueso de las actividades que se realizan. Están estos talleres grupales, está lo que hemos visto recién ahí con el tema del invernadero, pero me imagino que hay muchas otras cositas más, desde, por ejemplo, no sé, me imagino temas como de motricidad fina, arte, deporte capaz. Son varias las cosas que se realizan, ¿verdad?, en el contexto del centro diurno. Sí, el centro diurno tiene una parrilla de actividades que siempre se está modificando, pero generalmente lo que se realiza son actividades cognitivas, obviamente de entrenamiento cognitivo, de activación física, taller de cocina, ergoterapias, que son las manualidades. Se realizan también ludoterapias, que son actividades a través del juego, socioterapias, que son a través del diálogo, ¿cierto?, de la narrativa, de la conversación. No sé qué más. Bueno, eso en realidad es como el fuerte. Pero obviamente también hacemos intervenciones familiares, individuales, acorde a las necesidades y requerimientos de cada persona. Y el fin, obviamente el propósito de todo esto es que ellos se inserten en la comunidad, porque ellos van a estar un tiempo que es máximo 2 años, pero la idea es que de ahí se vayan no a su casa a mirar el techo, sino que la idea es que ellos queden insertos en alguna actividad, ya sea, no sé, laboral, obviamente, si es que alguien quiere, pero si no, por último, que tenga una actividad durante el día que le genere cierta satisfacción. Son las 10 de la mañana con 59 minutos y el Centro Diurno de Rehabilitación en Psicosocial fue parte de este último bloque del Buenos Días Región, y lo conversamos esta mañana junto con nuestros 2 invitados, con Romina Cárcamo, jefa del Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial, y también junto con Milton Gómez, profesional también de este Centro Diurno de Rehabilitación. Muchas gracias por venir a ambos, un abrazo inmenso al equipo de trabajo. Muchas gracias. Que les vaya a ser. Muchas gracias. Terminamos el Buenos Días Región. Manténgase en nuestra sintonía. Nos reconectamos después de la pausa comercial en el programa Aquí Hidrógeno Verde. Ya volvemos. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, con el auspicio de Metanex, más de 30 años comprometidos con la comunidad magallánica. Jordan, con todo el cariño para la familia magallánica. Aqua Chile, líderes en producción del salmón. Sánchez y Sánchez, en el corazón magallánico. Covepa, la mejor solución. Blue Mar, salmón de Magallanes. Con Cremag, expertos en hormigón en climas fríos. Presentaron Buenos Días Región,
Condujo Christopher Césped Cortés.